La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. En el siglo XVIII se intensificó el interés por el origen del lenguaje. Algunos autores nos muestran la relación que hay entre el lenguaje, la lengua y el pensamiento, y hacen comparaciones un tanto simplistas al igual de importantes para preparar el terreno en torno al nacimiento de la lingüística comparada e histórica del siglo XIX. A continuación abordamos la historia de la lingüística, cuarta parte. Empecemos. Durante el Renacimiento, la revelación de las lenguas vernáculas va a dar lugar a la revitalización de las investigaciones sobre la lengua perfecta o común. En esta línea aparece la Minerva del Brocense o la conocida gramática de Port Royal, que actúa como eslabón entre las teorías racionalistas del siglo XVII y las del siglo XVIII. A propósito del origen del lenguaje y sus relaciones con el pensamiento, el siglo XVIII se haya dividido entre hipótesis racionalistas e hipótesis empírico-censistas, donde el racionalismo es una corriente filosófica, la cual defiende que el conocimiento se obtiene a partir de la razón. Según el racionalismo, los primeros principios del conocimiento ya están en nosotros como las ideas innatas, y no provienen de la experiencia. Los principales representantes fueron Christian Wolff, René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Mientras que en el empirismo, el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia. La experiencia es lo que determina si algo es válido o no. Entonces obtenemos el conocimiento a través de la percepción sensorial y no a través de la razón como propone el racionalismo. Sus máximos representantes fueron John Locke, George Berkeley y David Hume. Muchos pensadores de la Ilustración están influidos por los principios cartesianos que se habían expresado a nivel semiótico en la Grammaire de 1660 y la Logique de 1692 de Port Royal. En estos principios cartesianos, Descartes hace observaciones acerca del lenguaje respecto al análisis de su uso. Todo ello aparece como un argumento que posibilita fundamentar las diferencias infranqueables entre el hombre y cualquier otro ser, sea animal o máquina que pudiera asemejársele. La especificación y análisis de tales diferencias exigen pasar por buena parte de las tesis cartesianas, que son claves de su pensamiento, al mismo tiempo que son de importancia capital para las posteriores corrientes lingüísticas de inspiración racionalista. Estas no solo adoptan criterios específicamente al tema del lenguaje, sino que esta temática trae aparejado el análisis de cuestiones referidas al funcionamiento mismo de la razón, al conocimiento, al pensamiento, a la experiencia, al aprendizaje, etc. Autores como Nicolas Bauzy y César Chenot-Dumarsais intentan distinguir una perfecta igualdad de formas entre lengua, pensamiento y realidad. Y en esta línea discurrirán muchas de las discusiones sobre la racionalización de la gramática. Frente a ello se encuentra la llamada lingüística ilustrada, representada por Condillac, para quien toda la actividad del alma, además de las percepciones, procede de los sentidos. Esta polémica llegará hasta nuestros días de la mano de Noam Chomsky y su gramática generativa. Nos enfocamos en un libro de Condillac, Cours d'études pour l'instruction du Prince de Parme, que es el curso de estudio para la educación del príncipe de Parma, y se contemplan dos fragmentos que nos muestran la relación entre lenguaje, lengua y pensamiento. El primer objeto de la lengua es el de analizar el pensamiento. Uno se equivoca si cree que las lenguas no sirven para comunicar nuestros pensamientos, así que, cuanto más claro sea para nosotros el poder decir nuestros pensamientos, más claro tenemos los pensamientos. El segundo punto es el arte del lenguaje, que es simplemente el arte de pensar y el arte de razonar, que se desarrolla a medida que las lenguas se perfeccionan y que llega a ser el arte de escribir,
cuando las lenguas adquieren toda la exactitud y toda la precisión de la que es susceptible. Además, Condillac se cuestionó si las facultades más altas del entendimiento se podían constituir antes de la invención del lenguaje. Así que la interrogante es si primero es el pensamiento o es el lenguaje. Por ello, Condillac es pionero de muchos más planteos que van a venir más adelante en la lingüística moderna. Las ideas lingüísticas del siglo XVIII, encuadradas entre los últimos aires de la antigua tradición escolástica y la explosión de la lingüística histórico-comparativa del siglo XIX, suelen quedar en cierto modo algo olvidadas en las historias de la lingüística al campo del uso. A lo largo de todo el siglo, la reflexión sobre la lengua se verá marcada por la polémica entre empirismo y racionalismo. Abundan las reflexiones sobre el entendimiento humano, influenciadas sobre todo por la obra de Locke y Leibniz, en las que suele primar la concepción arbitrarista del lenguaje, aunque con considerables diferencias entre el inglés, que considera la experiencia imprescindible en la formación de las ideas en la mente, y el alemán, que es férreo defensor de las ideas innatas, que llega en algún momento a rozar el naturalismo platónico. Será el francés Condillac quien lleva esta perspectiva hasta sus últimas consecuencias, rompiendo toda relación entre concepto y referente, entre signo y objeto. Otro francés famoso, en cambio, se situará en el polo opuesto, al reivindicar una concepción completamente naturalista del lenguaje, y afirma que el primer lenguaje del hombre es el grito de la naturaleza. Y así tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Rousseau afirma que, del gesto, que es la expresión más exterior, se pasó al grito y gemido, que es la expresión de lo interior espontánea y pasional, y luego a las palabras, y se dio un proceso de acumulación. Tomemos en cuenta que en estas ideas estamos hablando de una especie de historia de la evolución y el origen del lenguaje como tal. Además tenemos a Johann Gottfried von Herder, que se enfoca en el origen del lenguaje y señala 3 estadios. 1. Desde el grito hasta la expresión en la que se menciona el actor. 2. La mención de la acción. Y 3. La mención del objeto. Estos planteos se suman a compilaciones de textos en diversas lenguas, que son los llamados precomparatistas, que se iniciaron en el Renacimiento y derivaban de necesidades más bien prácticas de comerciantes de misioneros que necesitaban conocer varias lenguas. En la tradición de las gramáticas generales de la época, destacan las obras de Bossy, Condillac y sobre todo James Harris, que publicó Hermes en 1751, obra en la que, a pesar de vacilar inconsistentemente entre racionalismo y empirismo, puede comprobarse lo que se considera la primera historia de la gramática, donde puede encontrarse un modelo gramatical y un criterio científico que anticipa con acierto la revolución de la ciencia lingüística que estaba por llegar. Y así culmina la Ilustración, que fue una corriente de pensamiento que se caracterizó por apoyarse en la razón, la crítica, la libertad y la felicidad, y que marcó el apoyo para la lingüística como ciencia en el siglo XIX. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba, y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco que compartas este video y me brindes tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.